welcome. We're going to continue our study now of the how to transform and disciple a nation. Muy bien, vamos a continuar en nuestro estudio de cómo transformar naciones. Especially where we're looking at this mission Jesus gave us. Go disciple the nations. Estamos especialmente viendo esta misión que Jesús nos dio, vayan y discipulen a las naciones. And then after saying that, he said, expect certain signs to follow. Y cuando él dijo esto, dijo, esperen que algunas de estas señales los sigan. So we've looked already at perhaps what the first sign meant, to cast out the nation's demons. Ya vimos lo que tenía que ver con la primera señal, echar fuera demonios. And we started learning at the second sign what that means, to speak the nation's new tongues. Y estamos en el proceso de aprender qué significa la segunda señal de hablar nuevas lenguas. Or maybe more accurately say, how do we get the nation to speak with new tongues in a new way? En otras palabras, cómo hacer que una nación hable nuevas lenguas, hable de una manera diferente. So more consistent with thinking a biblical worldview. En una manera más consistente en cuanto a la cosmovisión bíblica. So in this sign, how to make the nation to think and speak God's way, we've looked at already two best practices of the historic church. Entonces, en esta señal ya hemos visto dos buenas prácticas que han llevado a cabo la iglesia en la historia. The first one, can we all say it together? What's the first best practice? ¿Cuál es la primera buena práctica? Nuevas generaciones. The next generation, focusing on teaching the children. Enfocándonos en enseñar a los niños. The second best practice, let's say it together. Digámoslo juntos, profesionales. Yes, so focusing on training leaders, especially for the influential spheres of society. Esta segunda tiene que ver con enfocarnos en entrenar líderes para cada una de las esferas de la sociedad. And we ended in the last session with that, especially looking at the importance of higher learning institutions, Christians becoming professors and leaders of universities and those kinds of institutions. En este sentido estamos hablando de la importancia de entrenar en instituciones de alto nivel para que nuestros cristianos lleguen a ser influencia en universidades. Okay, so now we're going to look at the third best practice. Y ahora vamos a ver entonces la tercera buena práctica. And this isn't the children and it's not adult Christian leaders. Esto no vamos a hablar solamente de los niños ni los adultos. But this is truth for all. Eso tiene que ver con, eso es verdad para todas las edades. Truth, trying to get a biblical worldview ideas out to every citizen in the nation. Tiene que ver con llevar estas ideas a todos los ciudadanos en la nación. So when we talk about truth for all, that's what we're talking about, educating the nation as a whole. Entonces, cuando hablamos de esa verdad, tiene que ver con educar a toda la nación. Now, in bringing God's truth to the whole world, we can look at a few scriptures to the whole nation. We can look at some Bible verses for this. Y para esto vamos a ver algunos versículos bíblicos. For instance, it says that God's word tells us in Leviticus, chapter 10, verse 11. Entonces vamos a ver Levíticos 10:11. Go ahead and read that. Dice, enseña a la gente a hablar la verdad. This is what God told the priest of Israel especially. This is your job. Not just teach, the faithful, but teach all of society. Entonces estamos hablando de comunicar la verdad a todo el mundo y no estamos hablando solamente de enseñarle a los cristianos, a los creyentes, sino a toda la sociedad. So there's a certain kind of responsibility that the church must have for educating the whole community. Y es una responsabilidad que la iglesia tiene de educar a
toda la comunidad. And when when you look at the Bible, especially in the Old Testament, we see also the role of the prophets in this. Entonces cuando uno ve en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, uno ve que los profetas tenían este rol. The prophets saw their role especially in this way, to try to speak to the nation. Los profetas vieron su rol, su trabajo en esta dirección, tratar de enseñar a la nación. In many ways in the Old Testament, a lot of the priests, their work was focused in the temple, but the prophets focused their messages out to all of society. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que los sacerdotes, su enfoque estaba en el templo, pero los profetas estaban enfocados en toda la sociedad. And so this mission of the prophets, it's very interesting that when you read about them in the Old Testament, you see how much of the arts and media were a part of their ministry. Entonces, cuando vemos el rol de los profetas, también podemos ver que mucho tenía que ver las artes y los medios de comunicación con el trabajo que ellos hacían. The prophets were they were such dramatic kinds of speakers. Los profetas eran un tipo de predicadores dramáticos. And in other words, this was by design. Y eso era su diseño, así eran ellos. They were trying to capture the attention, capture the ear of the nation. Ellos siempre trataban de captar o capturar la atención, los oídos de la To get nación. them to turn and listen. Ellos querían que la gente pudiera escucharlos. So these prophets would do strange things, it seems like. De hecho, ellos parecía que hacían cosas extrañas cuando trataban de enseñar. I mean, God told Ezekiel, build a whole little sort of a set where you have little soldiers all over the set, like a battle on the ground. Y por ejemplo, Ezequiel hizo como todo un set donde tenía soldados listos para la batalla. And he did that in the public square somewhere, so people were kind of like, what is he doing this for? Y él lo hizo en un lugar público y cuando la gente pasaba tenía que mirar y decir qué es lo que este hombre está tratando de And hacer then he aquí? could, once he got their attention, he could proclaim to them that a siege was coming and God's judgment was coming against Jerusalem. Y entonces cuando él captó la atención de la gente, él dio su mensaje que el juicio de Dios venía. Or there was other times where dramatic things happened. Hay otros momentos donde cosas como estas dramáticas pasaron. I mean, Isaiah was told to even walk naked through the city. Y Isaías, por ejemplo, se le dijo que tenía que caminar desnudo en la ciudad. Not that I'm recommending that's what God wants you to do. No es que estoy recomendando que ustedes hagan eso, But that is what God told Isaiah to do. pero eso fue lo que Dios le mandó a hacer a Isaías. And once it got their attention, Y eso captó la atención. and then he was able to proclaim this judgment that would come and when they would be taken away, stripped naked by the enemy. Y después de eso, él pudo dar su mensaje que decía que cuando viniera el juicio de Dios, ellos iban a ser llevados desnudos a otras naciones. Anyway, there's so many means of the use of drama by these prophets. Entonces, ellos realmente utilizaron muchísimo el drama, estos profetas. And we'll talk a little more about that. Vamos a hablar un poco más de eso después. But besides drama, oral communication, there was in the Bible a lot of emphasis on writing things. Pero aparte del drama, en todo eso de la comunicación, también en la Biblia se ve que ellos utilizaron mucho la escritura. Like in Exodus 24, verse 4 and 7, here we see God says to write it down. Por ejemplo, en Exodus In Exodus. 24 dice, escribe So that the people could learn. para que As a whole. para que la gente pueda aprender. And this was and you see then a variety of different media are mentioned in the scripture. Y uno puede ver que una buena variedad de medios
son mencionados en las escrituras. God would sometimes say, write it down. En algunos momentos dijo, escriban esto. So written communication. O sea, eso tenía que ver con comunicación but escrita. Sometimes God say, put it into a form of a song. O algunas veces dijo, ponlo en una forma como de una canción. God's truth. La verdad Sometimes de he Dios. would say to engrave it, sort of into like stone. Y otras veces les pidió que tallaran en piedra. And some of those other things, if you want to mention. Y algunos otros que podemos ver en esta figura, en esta filmina. And there's various scriptures that show all these different ways God said, use this media to get the truth out. Y uno puede ver en estas escrituras que el Señor dijo, usen estos medios de comunicación para que la verdad sea llevada a todas There was partes. never just one way. Entonces nunca había una sola forma. There's a diverse way of communicating. Había una diversidad de formas para comunicar. And when Jesus sent out even the church to all the nations, Entonces cuando el Señor mismo envió a todas las naciones, I mean, really, as we look out, even throughout church history, Christians have used every means of communication possible. pues la iglesia en sí aprendió esto porque si uno ve la historia, uno puede ver que ellos han utilizado muchos medios para hacer esto. Again, the key, even in the book of Revelation, it's after this amazing kind of prophetic imagery, it comes in a vision to John. Y por ejemplo, en el libro de Apocalipsis uno puede ver cómo toda esta forma de revelación vino como en diferentes figuras. Then God told John, write all that down, write it in a book. Y luego le dijo a Juan, escribe todo esto que has visto. Revelation 1:11. En Apocalipsis 1:11. That was probably the bigger challenge. It's one thing to see this amazing vision, but now to try to describe that, write it down, put it into a book form, that had to be a hard job for John. Y eso era un desafío bien grande, porque después de haber visto esta visión rara, tan increíble, tenía que escribirlo en un libro. I mean, it's kind of hard for us just to read Revelation. It's kind of so wild. Y esa tal vez es la razón por la que a veces es tan difícil leer Apocalipsis, porque es rara. Even when we look at the life of Jesus, Aún si uno ve la vida de Jesús, there's such a diversity of communication methods. hay una buena cantidad de métodos que Jesús utilizó. I'm just going to show all of these on this slide if you're watching. Si está viendo en esta filmina, There's no se way- puede ver una buena cantidad de formas. There's no way right now you can write all these things down. No, realmente ni siquiera les va a alcanzar el tiempo para poder escribir todos los que están But viendo. but this shows so many different techniques of communicating. Pero ahí muestra una buena cantidad de técnicas que Jesús That- utilizó para comunicar. That Jesus used to train his disciples or speak to the people, the multitudes at large. Técnicas que Jesús utilizó para enseñar a multitudes. And so, of course, the parables of Jesus were an amazing, effective tool. Y aún las parábolas de Jesús eran una herramienta increíble. This was especially emphasized in the scriptures, that Jesus almost taught nothing unless it was in a parable. Y esto es muy enfatizado en las escrituras, que Jesús casi no enseñó nada sin utilizar parábolas. What was a parable? ¿Qué era una parábola? It was truth, but that was taught by speaking about things that were common to almost anybody. ¿Y qué era una parábola? Era una manera de enseñar, sorry. But it was truth communicated through stories that were about things that almost anybody would have interest in, or common experiences and information. Era una manera de enseñar la verdad usando cosas que eran comunes y que todos podían experimentar. So if he's talking about the sower going out to sow, well, and the seed and the rocky soil and on the birds, and this is something that most farmers, they all understood. Él utilizó, por ejemplo,
una manera de enseñar utilizando un sembrador, la semilla, los pájaros, las rocas, cosas que los granjeros podían entender muy fácilmente. So Jesus found a way to find common ground to communicate God's truth. Así que Jesús utilizó o encontró la manera de utilizar algo que toda la gente podría You entender. didn't have to be strongly religious and an expert in the Bible, in the scriptures. Uno no tenía que ser un creyente fuerte, entendido en las escrituras para poder entender todo lo que Jesús quería enseñar. But you could learn the truth. Pero ahí, a través de lo que él hizo, de lo que él enseñó, podemos aprender la verdad. Christians understood this importance of employing the arts and media as they took the gospel out and to teach a worldview around the world. Entonces, Jesús entendió la importancia de utilizar las artes y los medios de comunicación para esparcir la verdad en todo el mundo. In fact, after a few centuries, as Christians began to build churches and cathedrals, De hecho, de unos siglos después, cuando los cristianos empezaron a construir catedrales, especially, of course, starting in Europe, algunas que empezaron especialmente en Europa, if you look at pictures of these, or if you go to see some of these cathedrals in Europe, or it's not that much different, maybe in Latin America, different cities. Si uno tiene la oportunidad de mirar algunas de estas catedrales, si uno puede ver algunas fotos, But anyway, as you see them, you will begin to notice that these cathedrals, these churches, were covered with art all around and inside and out. uno puede ver que estas catedrales estaban cubiertas, todas alrededor de arte. The windows were pictures of Bible stories Las in the ventanas, glass. los vitrales eran figuras de historias bíblicas. Every kind of column and structure and wall was carved with images from Bible stories. Todas las paredes, las columnas, cada espacio estaba cubierto con imágenes. And paintings as well, and on the ceilings and everywhere else, beautiful paintings and works of tile and mosaics and things like that. Aún los techos, cada estructura estaba cubierta con arte. In other words, the churches were seen as themselves as means of communicating truth for all. En otras palabras, las iglesias mismas eran vistas como un medio para comunicar. And you know what? They put a lot of money into the artwork in the architecture of those churches and cathedrals. ¿Y saben qué? Se tuvo que poner muchísimo dinero, no solamente en toda esta pintura, en todo este arte, sino en la arquitectura misma. Why? ¿Por qué? They knew Porque ellos that if you sabían make it the most beautiful you can, the excellence just truly at the highest level, que se hacía de la mejor manera, la manera más excelente, en el nivel más alto, and even in architecture in a majestic way. aún la arquitectura Grand. en una manera grande y majestuosa. All of that has the impact upon the unbeliever by attracting through that beauty and excellence. Todo esto iba a tener un efecto atrayendo a los no creyentes. If it was just commonplace, Aún en los kind of lugares, just halfway okay art, aún en los lugares más comunes, it wouldn't be nearly as effective. todo eso iba a ser efectivo. Or if it was just a plain building, all it is solid walls, like a typical, sometimes modern churches we see built. It's just walls. Ajá, muchas veces aún en estructuras más planas y modernas. It would not have been effective to reach the nations, especially there in Europe. Entonces, si se hacía de esa manera, plana, sin nada atractivo, tal vez no hubiese sido tan efectivo. You see, most people back then, when they started to build these cathedrals, they couldn't read. Entonces, en esa época, la mayoría de la gente que iba a las catedrales no podían leer. And if you couldn't read,
didn't know how to read, you of course could not read the Bible. Y si en esa época no se podía leer, entonces ¿cómo iban a poder leer la Biblia? So in many ways, all the art and media was sort of the books for the ignorant, those who were uneducated. Entonces, en muchas maneras, toda esta arte y estos medios de comunicación era la manera que ellos pudieran, era como el libro para ellos. And you know what? If you walked around a typical cathedral, you would find carved or painted somewhere virtually every main story of the Bible. Entonces, si uno iba a esas catedrales, casi que uno podía encontrar todas las pinturas de casi todas partes de la Biblia. That way, then someone from, let's say, an unbeliever who just living in, in the Middle Ages in Europe. Entonces, cualquier no cristiano que vivía en la Edad Media en Europa, they come to the center of town. Ellos podían venir al centro de la ciudad. And they see this rising up 20 times higher than a maybe typical building y in the podían town. encontrar este edificio tal vez 20 veces más alto que las This demás soaring construcciones. architecture Esas arquitecturas tan sólidas. that seems almost to point to the very heavens. Y esas arquitecturas que apuntaban hacia el cielo. Astounding. How does this even stay up? And they would be stunned by it. Y seguramente la gente que se encontraba con eso iba a tener una admiración. And they see this thing like they've never seen in their life. Y seguramente muchas de estas cosas nunca las habían visto en su vida. And then they come and they see all the beautiful carvings and statues and paintings. Y luego entonces cuando entraban podían encontrar todas estas pinturas, estas tallas, todas esas cosas que se hacían. The question that was so common was, what do these things mean? Why is this here? Y la pregunta pues era bastante obvia. ¿Qué significa estas cosas y por qué se hace esto? And then a Christian who didn't know how to read, or at least had already been taught the stories, could begin to take them and say, that right there, see, that's Abraham. Entonces los cristianos que aún ni siquiera sabían leer, pero ellos podían tomar a la gente y saber que eso es Abraham. Abraham is in the Bible, and this is what he did. See there, looks like he's almost about ready to stab a boy. Y podía decir, Abraham está en la historia y si ve lo que estaba pasando ahí, casi mata a su hijo. And they could tell the story of the Bible podían contar la historia to de la this Biblia person who would never have been able to know it a otherwise. estas personas que tal vez de ninguna otra manera hubieran podido saberlo. This, you see, was a means of education, truth for all. Entonces esto era una forma de educar con la verdad a todos. And so that's why they did it with such excellence, to attract people, to get them to ask Esa era those la razón questions. por la cual ellos lo hacían con tanta excelencia, para atraer a la gente. Sometimes as modern Christians, we might look at all the money that went into that architecture and artwork. We might say, wow, that was kind of, in our mind, that was a waste. They could have put it towards sending out missionaries. Muchas veces nosotros pensamos, cuando vemos toda esa arquitectura y esas cosas tan bellas, decimos, uy, ¿por qué gastaron tanto dinero en eso? Hubieran podido dárselo a misioneros y enviar misioneros. But you see, that reached a lot of people by doing that. Pero viéndolo de esta manera podemos entender que esto alcanzó a mucha gente. And you know what? The same thing could be said today ¿Y saben qué? about modern technology, of media technology. ¿Saben qué? Hoy en día se puede decir lo mismo acerca de los medios, de la tecnología moderna de los medios. Now today it wouldn't make a lot of sense to in my mind, to put a lot of money in just to the art and architecture of a church building. Tal vez hoy en día no tiene mucho sentido que pongamos, podemos pensar que no tiene mucho sentido poner tanta arquitectura y tanto arte. People are ignoring those cathedrals today in Europe and Tal places vez like hoy that. en día en They don't Europa care about the ni stories. les importa ni se fijan en esas catedrales. But you know where you can find them on a Sunday, maybe in Europe or in most modern nations? Pero ¿saben hoy en día dónde podemos encontrar eso en Europa Or- o en las naciones modernas? Or not just Sunday, but many days of the week? ¿Dó- You'll find them in the movie theaters. ¿Dónde encontramos eso? En los teatros. They won't necessarily be a church, go to church, but they'll go to a movie.
Entonces la gente tal vez no va a la iglesia, pero sí va a ver una película. And that movie, those movies, mostly they're seeing are give them a pagan worldview. Pero la mayoría de esas películas hoy en día Pagan morals. están mostrando una cosmovisión pagana, una moral We pagana. don't have enough good, high quality, excellent Christian made movies. Hoy en día, tristemente, no tenemos cristianos que estén haciendo películas con una excelencia, But it- como se hacía el arte en esa But época. it's almost like maybe the criticism might have been made for all that money went into those cathedrals back then. People would say today about a Christian trying to make a movie, they'd say, what? It's going to cost how many millions of dollars? Tal vez la misma crítica que se le pudiera haber hecho en esa época a las catedrales y todo ese arte, seguramente hay gente que le hace la misma crítica cuando alguien va a hacer una película y dice, uy, eso va a costar demasiada plata. And a Christian who doesn't understand its strategy, we might say, well, all this could go to missionaries. Why are we putting all that money into just to make one movie? Muchos cristianos ni siquiera entienden y dirán, en lugar de hacer todo eso para una película con tanta plata, démosle a los misioneros para que vayan. Because many more people through a movie can today have the truth begin to influence their thinking by the tens of thousands, hundreds of thousands, millions of people. Ellos no entienden la estrategia que a través de las películas podemos influenciar a miles de millones de personas. You see, it's Christians who really understand the strategy know that's what it takes to really reach a generation. Entonces, los cristianos que realmente entienden esto, ellos pueden entender el costo que esto toma para alcanzar toda una nación, To change the thinking, para cambiar el pensamiento, little by little, poquito a poquito, with these ideas con that estas ideas come from the que Bible. vienen de la Biblia. But to really be effective, Pero para ser realmente you efectivos, don't necessarily have to have it overtly religious. no necesariamente tenemos que hacerlos bien religiosos. Modern media and art doesn't have to be religious. It doesn't have to quote chapter and verse. El arte moderno no tiene que ser religioso, no tiene que poner versículos. But if it speaks truth, ideas of God's truth, that's Pero- what's important. Pero si habla de la verdad bíblica, eso es lo importante. Si habla de la verdad, eso es lo importante. And that's what Jesus achieved through the parables. Like this Eh, common ground. Eso era lo que Jesús hacía con las parábolas. Things that speak of the common human experience. Cosas que hablaban de experiencia común de la gente. And from that speak truth. Y a través de eso hablaban la verdad. The picture you see on the slide, by the way, I just want to comment that this is the doors of a cathedral in Germany. La foto que ustedes ven en esta figura, en esta filmina, es una foto de una catedral en Alemania. And this is in the city of Wittenberg, Germany, this Y church. Esta iglesia está en la ciudad de Wittenberg. How many know what makes Wittenberg, Germany important in Algunos de church ustedes history? saben qué es lo que hace importante en cuanto a la iglesia esta ciudad. Donde Lutero clavó las tesis. Yes. This is where the Protestant Reformation really began. Esto fue donde Lutero clavó sus tesis y la reforma protestante comenzó In 1517. en 1570. In other words, exactly 500 years from this year when we're teaching today. Exactamente 500 años hoy en día. 500 years from now. 500 It años was- desde hace 500 años. Martin Luther was trying to bring change of thinking in the church and in the nation. Era en la época cuando Martín Lutero estaba tratando de cambiar el pensamiento en la nación. But it didn't really happen until he went outside the church Y no pasó hasta que él tuvo que salir fuera de la iglesia and posted his ideas onto these doors of this church. y postear estas ideas en la puerta de la iglesia. And so when that happened, it's like we would say today it went viral. Viral, use that term? Y cuando esto pasó, entonces se convirtió en algo viral. It
because it was starting to use the communication that everyone could maybe to see and hear what he was trying to Porque say. él trató de utilizar la comunicación que todo el mundo podía ver. It's like the doors were a common place for posting of important information, announcements, and events. Porque las puertas de las iglesias eran un lugar donde normalmente la gente ponía posts o posteaba cosas, noticias, eventos. So that's why he nailed those 95 ideas that he said. Y esa fue la razón por la que él clavó esas 95 ideas. And Europe began to be Y transformed. Europa comenzó a ser transformado. Hallelujah. Aleluya. There is a great man who became one of the greatest musicians in world history. Y aquí está un hombre que fue uno de los más grandes músicos de la A historia, Christian by the name of Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach. And he revolutionized music at that time. Él revolucionó la música en esa época. And this is something I want you to hear what he said about music. Y eso es algo que me gustaría que escuchen que él dijo sobre la música. Go ahead and read. Él dice, el objetivo y razón final de toda la música debe ser nada menos que dar la gloria a Dios y la recreación de la mente. Cuando esto no es observado, no habrá música de verdad, solamente un balbuceo diabólico. Does that make Un sense? balbuceo diabólico. Okay. So that makes sense? Yeah. Okay. So this is what his vision was, to use music for the glory of God. Esta era la visión que él tenía de usar la música para la gloria de Dios. Before this, there was a certain degree of reluctance to use music as widely in the public. It was considered before it's maybe just be inside the church. Entonces, antes de eso, había como una restricción a utilizar la música para el público y simplemente se utilizaba So- dentro de la iglesia. So he just shifted the whole focus of the church of that Christian artist could be used for the glory of God out to bring in truth for all through this. Entonces, esto cambió el enfoque de los cristianos de cómo utilizar la música. And there's, of course, many others we cannot really mention, even come close to even mention so many great people. Y han existido muchos otros que ni siquiera podemos tomar el tiempo suficiente para hablar y que han sido gente increíble en el arte. Artists and musicians that really transformed ideas and thinking of nations. Los artistas, los músicos realmente han transformado el pensamiento de las naciones. Names you would maybe know, some maybe you don't know. Algunos de estos nombres tal vez ustedes pueden conocerlos, los han escuchado y algunos otros no. And so you had through the arts as well as artists, musicians, but you also had Christians making use and creating new means of media communication that didn't even exist before. Y entonces no solamente han existido estos artistas, pero han existido otros que han inventado nuevos medios de comunicación que en otra época ni siquiera se pensaba. I mean, Christians were asking God and seeking for insight how to communicate even better. Entonces esa gente empezó a pensar cómo comunicar mejor. And God gave them insight how to Y do that. Dios les dio ideas. One example is a picture you see here. This is something invented by a German man named Johann Gutenberg. Y esta imagen que ustedes ven aquí es algo inventado por un hombre llamado Johann Gutenberg. What is it? ¿Qué es? The printing press. La imprenta. Do you realize before this, if you wanted to have a Bible, it was impossible basically. Uno tiene que darse cuenta aquí que si uno quisiera en esa época tener una Biblia, era casi imposible. Because every Bible before this had to be hand copied. Porque cada Biblia en esa época o antes de esa época tenía que ser escrita a mano. And
And this was the work of the monks for so many centuries, Y ese fue el trabajo de los monjes por mucho tiempo. which is something I've skipped over, but a tremendous importance of all of their work. Y es algo que no he mencionado, pero eso fue un trabajo increíble que ellos But hicieron. back then, it's like if you wanted a Bible, then it took a monk hand copying an entire Bible, and they had to do it perfectly because they'd have to start over. Y en esa época, si uno quería una Biblia, tenía que, pues, un monje haber pasado tremendo trabajo y tiempo escribiendo perfectamente, porque si tenían un error, tenían que volver a empezar Because they todo de didn't want to nuevo. put out Bibles that had errors. Porque ellos no podían poner Biblias con errores. por And ahí. so you're talking about, just to have a Bible took so much labor. It was exorbitantly expensive to have one. Entonces, en esa época, para tener una Biblia, eso necesitaba mucho trabajo y por eso era exorbitantemente costoso. Plus, it would be so big, it's like you couldn't even carry one around, or a Bible would be like this, or even bigger. De hecho, en esa época, una Biblia era tan grande que era difícil andar con ella cargándola por todas partes. Usually something like this, even longer. Tal vez algo como esto y aún más grande, más largo. If you look at the old Bibles back then, that's what they were, Y huge. si uno ve las Biblias de esa época, eso así eran las Biblias, Usually at the most, if you were lucky, your church had one that was there in the church, usually on a pedestal with a chain to it, to a post, so that no one would take it away. Y si uno tenía suerte en esa época, tal vez en su iglesia había una Biblia y normalmente amarrada con cadenas. And back then, actually, usually they were not necessarily even in the common language. It might be just in Latin. Y seguramente ni siquiera estaba en la lengua común de la gente, sino en el latín. And again, maybe most people couldn't even read Latin. Y la mayoría de la gente ni siquiera podía leer el latín So tampoco. this printing press Así changed que the world. Esta imprenta cambió el mundo. Because now, by this machine, one man could reproduce many Bibles very quickly. Porque ahora, después de esto, a través de esa máquina, una sola persona podía imprimir y reproducir muchas Biblias rapidísimo. And the type could be small and still legible, and so the Bible could be a little more handable, carriable. You could carry it around. Las letras podían ser un poco más pequeñas y legibles, entonces hacía que las Biblias se redujeran aún en su tamaño. Now, when I say a portable Bible, it was still back then still pretty big. De todas maneras, una Biblia portable en esa época seguía siendo bastante grande. But at least you could maybe have one in your home. Pero por lo menos uno ya podía tener una en su casa. And it still might cost you a year's salary or something. De todas maneras, seguía costando tal vez el salario de un año. I don't know. I forget the prices, but it was still fairly expensive. But at least it's possible. Yo no recuerdo bien los precios, pero sé que eran bastante caros. But it went from maybe like one book that would take one Bible that would take maybe 10 years to make, to all of a sudden now you're making in one week that same Bible. Entonces era increíble porque antes para tener una Biblia tal vez necesitaba trabajo de 10 años y ahora solamente en una semana ya se podía tener una nueva Biblia. I remember when at the turn of the century, as we were going into the new millennium back in the year 2000, there was a lot of historians looking back saying what was the most important thing in the last 1,000 years. Yo recuerdo cuando estábamos cambiando de milenio que los historiadores estaban pensando qué eran las cosas más importantes que ha pasado. And universally agreed to, scholars said it was the printing press, the most important thing in 1,000 years. Y universalmente todos los eruditos en la historia dijeron unánimemente que la imprenta era lo más importante. The most important invention. La invención más importante. And it truly did make it possible for people like Martin Luther and others to change the thinking of the nation. Y realmente esto hizo posible para que pensadores como Martín Lutero y otros ayudaran a cambiar el pensamiento de las naciones. And you know what was indeed the first book that came off that printing press? ¿Y ustedes saben cuál fue el primer libro que salió de la imprenta? The Bible. La Yes. Biblia.
So this shows the Christians were on the cutting edge of inventing new media means of communication. Y esto fue lo que hizo entonces que este nuevo invento para las comunicaciones. Here's a picture of another man that did a similar thing like this. Y esa es otra imagen de otro hombre que hizo algo similar. And Samuel Morse, Samuel Morse, an American who invented the telegraph un americano que inventó el telégrafo, that allowed a message to go from one continent all the way across the ocean in but seconds. él inventó una manera para que un mensaje pudiera ir en segundos de un continente a otro pasando por el océano, A far distance, en unas distancias lejanas. and using, of course, the means of communication was we call today what? Do you know how they communicated? What was that language they used? ¿Ustedes saben cuál era el lenguaje que se utilizaba para comunicar a través de su invento? Morse code, yes. El código Morse. So named after this man. Eso está nombrado por este hombre. And he was a strong Christian. Y él era un cristiano fuerte. The very first words that came across the Morse code was these words. Las palabras que, o el primer mensaje que vino a través de su invento And fueron it estas. was this, what has God done? Decía, el primer mensaje que se envió por las líneas del telégrafo decían lo que Dios ha hecho. He wanted people to know God is the one that gave this creative ability. He's the one that did it. Él quería que la gente supiera quién había dado la habilidad de hacer este increíble invento. And so that was the first words. It was his question. What has God done? And when it came from the other side, they got the question, they responded back, and they knew indeed God has done something new in the world. Esto que se envió a través era como una pregunta y la gente que lo iba a recibir al otro lado iba a poder decir, sí, fue Dios. You know, we really, even today, need to be asking God not just to use what media already exists, but asking God what's something new that no one has yet created that would enable us to bring truth to all in our nation. Y aún hoy nosotros podríamos no solamente preguntarle, Señor, ¿qué medio utilizamos? Sino qué forma o qué medio no se ha inventado que nosotros podamos hacerlo para comunicar mejor la verdad. And throughout Christian history, you have emerged as well just people who understood the power of literature, and they became some of the greatest authors of all different kinds of literature. Y entonces a través de la historia también vemos hombres que entendieron el poder de la literatura y tomaron esto para enseñar la verdad. These are at least some of the greatest writers in Europe, but you could think of some of the greatest writers in Latin America. Y esta filmina muestra algunos de los más grandes escritores de Europa, pero podemos también pensar cuáles han sido los más grandes escritores en toda América. It didn't have to be just Bible sermons or teachings. Great novels, fiction, works of history. No necesariamente tenemos que pensar en escritores bíblicos, pero podemos ver a novelistas y grandes escritores. Biographies, poetry. Poesía, biografía. Using the printed page to communicate, again, common ground things that anyone could enjoy reading and can learn some truth through those stories. Cosas que tal vez hicieron que la lectura y el entendimiento de esas cosas fueran interesantes para que la gente lo pueda leer. I think I mentioned this last night, but it was through books and even dictionaries, helping craft language that would be more effective in communicating ideas. Creo que lo mencioné en una clase pasada que aún se puede utilizar diccionarios para cambiar las ideas. So such as Noah Webster, who created the first American English dictionary. Por ejemplo, Noé Webster, que fue el hombre que creó el primer diccionario en lengua inglesa americana. And he defined so many of the words in the dictionary with Bible verses. Y él definió muchísimas palabras usando la Biblia. He mastered
the actual words of the language for the glory of God. Él realmente refinó el lenguaje para la gloria de Dios. And so we have then in today lots of other technology that is available to us. Hoy en día tenemos mucha otra tecnología que podemos utilizar. And Christians need to become the leaders in mass communication Y again. los cristianos deberían llegar a ser los líderes en los medios masivos de comunicación. We certainly were in the past, Y nosotros realmente fuimos en el pasado, as I have described some, como ya les describí algo, in architecture and en la art, arquitectura, en el arte, painting, music, en la pintura, en la literature. música, en la literatura. so many ways Muchas Christians formas que los stand out among the cristianos, greatest of all in los the world. cristianos se levantaron como los más grandes en el mundo. But just in the last 100 years or so, we've seen new things emerge. Pero solamente en los últimos 100 años hemos visto nuevas cosas emerger. Motion pictures, Las películas. movies. This is something that even when this emerged, Christians were involved early. Y aún en este surgir de estas últimas cosas, los cristianos estuvieron involucrados. Like in my country, the United States, in Hollywood, Christians were there, involved in helping producing movies, En Hollywood, en mi país, los cristianos estuvieron involucrados en producir películas. establishing these movie studios Ellos establecieron estos estudios de películas that de cine, became famous over time. y que vinieron a ser famosos. And they were there helping to make sure that it's not just, again, beautiful art with this new media, but art that communicated important ideas. Y no eran simplemente cosas bellas, pero eran cosas bellas que comunicaban la verdad. In fact, in Hollywood, for over 60 some odd years, you had Christians so strong presence in Hollywood that there was not almost any movie that could be made that first was not reviewed by Christian like editors, reviewers. De hecho, los cristianos en Hollywood en los primeros 60 años eran tan fuertes dentro de la industria que no podía hacerse ninguna película sin que ellos la revisaran primero y editaran las historias. Even if Christians didn't actually produce every movie, every Hollywood studio owner knew it was important to send the script over to the Christian film office to evaluate. Entonces ellos hacían todo este trabajo que la gente sabía que era tan importante, no solamente el hecho que ellos hacían películas, sino que los otros que iban a hacer veían de suma importancia enviar sus historias donde estos cristianos. And that's the way it was all the way up till the end, about the 1960s. Y esto era así hasta más o menos los años 60. But you know what happened? Pero ¿saben qué pasó? Right around the end of the 1960s, Christians began to think, well, this is not important. Jesus is coming back soon. We just need to win souls for heaven. Entonces, más o menos al final de los años 60, los cristianos empezaron a pensar, eso no es tan importante, mejor concentrémonos en ganar almas. Let's put our priority on those more important things of preaching just the gospel. Jesús va a venir pronto, entonces enfoquémonos en predicar el evangelio, que es más importante. So they shut down the Protestant film office I think it was 1969. Y creo que en 1969 ellos cerraron la oficina cristiana de películas en that was Hollywood, there in Hollywood. que estaba ahí en The Hollywood. Christians packed up and went home. Y los cristianos empacaron todo y se fueron para su casa. And you know what? You can almost exactly notice, if you know the dates of movies and films, the beginning of immorality, of just blasphemous things, of things that were contrary to a biblical worldview. Y uno puede mirar exactamente cuándo empezó a tener este cambio de inmoralidad, de blasfemia en todas las películas. Fue exactamente en esa It época. wasn't completely strong and overt, at the beginning. It slowly was subtly starting to be worked into the Y movies. claro, el cambio no fue instantáneo, pero uno puede ver que poco a poco desde esa época empezó a cambiar. And then actually that's when they created, for the first time, the movie studios at least thought, well, I'll tell you, we'll just, since we no longer actually have the Christians reviewing it ahead of time to make sure it's clean and good, now we'll create
a movie rating system. De hecho, en esa época, cuando ya los productores se sintieron libres de los cristianos, entonces empezaron a crear un sistema de clasificación de las películas. It's like now you mostly see on movies, it might be, G, PG, R, other terrible things. Entonces, hoy en día podemos ver en las carátulas de las películas que hay clasificación G, PG, y eso demuestra qué tan terribles son cada una de esas películas. You understand? Everybody knows what I'm talking about, right? Se entiende lo que estamos hablando, ¿verdad? So that started then just because the movie studios thought we probably ought to do this. So, but even though before it was never even needed before. Ellos empezaron a hacer eso después de que la oficina salió de ahí, porque antes ni siquiera se utilizaba, ni siquiera se necesitaba. But so now the Christian Film Office wasn't open, and so anyone could make almost any movie they wanted. Entonces, después de que la oficina cerró, ya nadie revisaba y cualquiera podía hacer cualquier clase de película. And so groups like the gay movement moved in. They opened their office in Y Hollywood. entonces, poco a poco, los movimientos como el movimiento gay fueron entrando poco a poco y ahora tienen su propia oficina allá. And at first they weren't that influential, but over time they became to the point where now every movie, every television script made in America goes to the gays to review before it goes anywhere else. Entonces, antes no eran tan influyentes, pero hoy en día, poco a poco, se ha convertido que cada película, cada programa de televisión tiene que ir a la oficina de los gays a ser revisada. And if it does anything that makes the homosexuals look bad, it won't usually actually go forward. Entonces, cada cosa que tal vez haya en una historia para una película que haga quedar mal a los homosexuales, no se permite que se haga. And if it even lacks a wholesome looking gay character, they'll say you should put one in this script. De hecho, tienen tanta influencia que ahora ponen personajes gay para que estén en las películas. And now it's almost like that. In at least American television shows, the major evening shows, almost every show has some gay character. Y hoy en día en todos los shows, en todos los programas de televisión, tenemos personajes gays. But they also somehow made sure also that if a Christian or a normal family or a Christian pastor or an evangelist is in a script, they want to make sure it kind of looks bad, and they would really encourage that. De hecho, hoy en día cada personaje cristiano que pueda estar en una historia, en una película, ellos aseguran que se vea mal, que se vea ridículo. Some extreme caricature of what a Christian's beliefs are. Entonces es como se muestra como un extremo de lo ridículo. And many other terrible things. Y muchas otras cosas terribles. Do you see the impact of that decision those Christians had upon the world when they shut down the Christian Film Office Podemos ver in el Hollywood? impacto que tuvo la decisión de estos cristianos de irse y salirse de la oficina de Hollywood. I myself personally, it's like I'm so ashamed that because American movies go all over the world, and what goes out now is terrible. De hecho, me siento tan mal que todas estas películas de Estados Unidos han ido a todo el mundo. But this is why it matters that we have Christians in the highest levels of influence in all the spheres of society. Por eso es la razón que es tan importante que tengamos cristianos en todos estos niveles de Christians de pulled out. influencia. Christians pulled out, and by just not being in the leadership, that's how the arts and media movies were transformed. Entonces, el hecho que los cristianos se hayan alejado, se hayan echado para atrás de los lugares de influencia, eso es el resultado que hoy en día tenemos. But of course, now in modern ages, modern era, we have lots of other kinds of new media. Y en esta época moderna, pues tenemos
una buena cantidad de otros medios All de just in the comunicación. last century. TV invented, radio. En el último siglo se inventó la Of televisión, course, la now radio, in modern times, the internet el internet, and social media, las comunidades and sociales so many other kinds of communication, mass y communication. muchas otras maneras de medios masivos de comunicación. And this is the thing: Christians have to become the leaders in mass communication Y esa es again. la razón por la cual los cristianos debemos llegar otra vez a ser los líderes en los medios de comunicación. Morality and worldview is the key thing that is being shaped by mass media. Entonces, la moralidad y la cosmovisión ha sido formada a través de los medios de comunicación. To be Christians to be in mass media again, you don't have to be quoting the Bible for it to be a Christian movie or a Christian mass communication tool. Y recordemos, para los cristianos que que quieren estar en los medios de comunicación, no tienen que ser religiosos mostrando versículos. But it's actually more effective if it's something that doesn't appear religious, but it's the truth that comes through again, everyday things that people understand have common ground. De hecho, es mucho más efectivo que algo no se parezca religioso, pero que sí tenga como las verdades que salgan de ahí. Indeed, the art and the media mass communication truly does shape the way people look at the world. De hecho, en una manera muy profunda, en los medios de comunicación sí forman la manera en que pensamos. And we need to recognize the calling of Christians into art and media. Entonces nosotros sí que tenemos que reconocer el llamado de los cristianos que tienen al arte y los medios de And to comunicación. recognize in many ways what they do is one of the most important things that the church must do to reach our nation. Entonces tenemos que reconocer que lo que ellos hagan es una de las cosas más importantes para alcanzar el pensamiento de las naciones. But we see, unfortunately, a lot of times, at best, sometimes churches affirm their artists and musicians, but they just want to perform inside the church. Y muchas veces en las iglesias sí se reconoce el arte, pero se anima a que el arte se quede dentro de la iglesia. And that's great. It's good. We have awesome, beautiful, excellent worship. Y es maravilloso que tengamos alabanza bonita. Or sometimes the church will affirm artists and like this, but it's maybe outside the church, but only if it's an evangelistic crusade, an evangelistic purpose. Y muchas veces sí se anima a los artistas a salir fuera de la iglesia, pero la mayoría de las veces con el enfoque solamente evangelístico. But really, what we have to do is begin to affirm Christians going into mass media that will not necessarily be in anything religious, but out through the major professional kinds of means of communication. Entonces tenemos que pensar nuevamente en esto, de que los cristianos no solamente tienen que salir a ser religiosos, sino tal vez empezar a estar involucrados en todos los medios de comunicación. We need to start affirming that kind of calling. Tenemos que afirmar ese tipo de llamado. And when we see them out making movies or music or art in different ways that's not overtly religious, don't criticize that. Don't think that they're almost backslidden. Entonces, cuando veamos cristianos que estén en esos medios de comunicación que tal vez no son tan religiosos o no son religiosos, no los critiquemos. But we do need, by the way, to make sure artists get good biblical worldview training. Pero lo que sí también tenemos que asegurarnos es que los artistas tengan un entrenamiento muy bueno en cosmovisión bíblica. Because a lot of times Christian artists, they go out there with their music and art, and they are they're out in the right place, out in the world, communicating, but they themselves have never been trained, so what they're communicating is actually quite shallow. Entonces, muchas veces tenemos cristianos que han llegado al lugar correcto, pero por no tener el entrenamiento adecuado, muchas veces su comunicación es bastante superficial. It's not transformational truth No es for verdad nations. que transforma a las naciones. It might be
personal truth for salvation, Y muchas veces puede ser verdad personal para la salvación. but we need the artist to understand a biblical worldview, for instance, for government, and communicate ideas through their art in that Tal way. vez necesitamos gente entendida, cristianos entendidos Or for business, en los negocios, and en family, and en el so many other gobierno, areas. en la familia, en todas las áreas, y puedan comunicar esa verdad. And we need to help identify good schools to train artists in this kind of biblical worldview thinking. Y por eso necesitamos identificar buenas escuelas para entrenarlos en esa forma de pensar a los artistas. Not just the practice, the craft No of solamente the art. No solamente entrenarlos en la parte técnica, en la parte In many ways, artística. there's a lot of places you can get that. Y muchas veces ese tipo de entrenamiento existe en muchos lugares. But are there truly biblical worldview schools of art and communication? Pero no tenemos muchos lugares de verdadero entrenamiento en cosmovisión artística. I believe this is the para major las lack artes. today. Y yo creo que esta es una de las cosas que más se necesita hoy en día. And finally, as I said before, just like it took a lot of money to build a cathedral in the past for the sake of the art and truth for all, it's in the same way it takes massive amount of money just to make a movie. Y como dije hace un momento, en esa época de las catedrales donde se necesitaba tanto dinero y esfuerzo para hacer el arte en las catedrales, hoy en día también se necesita mucho dinero para hacer películas. But that needs to become our vision. Pero eso tiene que venir a ser nuestra visión. Whatever it takes, we have to become the owners of the best movie studios in our nation. Esa debe ser nuestra visión, que lo que sea que nos tome, nosotros debemos llegar a convertirnos en los dueños de los estudios. The owners of the television networks. Los dueños de los estudios de producción, los dueños de la televisión. The owners of the newspapers. Los dueños de los periódicos. Or whatever other media. O cualquier otro medio de comunicación. The owners, so that instead of us just hoping and coming saying, please, Mr. Secular, news show, would you please cover our event just a few seconds, please? En lugar de que nosotros vayamos a rogar a los medios de comunicación, por favor, cúbranos este evento, unos segundos, denos este espacio. And we hope they'll send a reporter and maybe show something on the news to the nation. Muchas veces tenemos que rogar para que pasen un reporte pequeñito en los medios de comunicación. Unfortunately, a lot of times, because those editors and producers are secular today, even if they report on it, they twist it and they create strange impressions of Christians the way they broadcast it. Y muchas veces como estos reporteros no son cristianos y reportan cosas cristianas, pero ellos cambian y editan cosas para hacerlo ver como ellos quieren que se vea. So we need to flip that around. Y por eso es que necesitamos cambiar We las become cosas. the owners. Nosotros tenemos que And convertirnos we en los hire dueños. the editors. Nosotros We're tenemos the producers tenemos que contratar a los editores, a los productores. of the best that can be done. Nosotros tenemos que tratar de hacerlo de la mejor manera posible que se pueda hacer. But that teaches biblical truth for Pero all. para enseñar la verdad bíblica. Hallelujah. That's going to take time. Eso va a tomar tiempo. That takes time to build those kinds of things. Eso va a tomar tiempo construir But this ese is tipo the de thing cosas. that I hope we're learning in this class. Pero esas son las cosas que espero que podamos aprender en estas That clases. real transformation of a nation takes time. Pero la transformación real de una nación toma tiempo. Because it takes big things Porque se necesita hacer cosas grandes to become the heads of the universities or para llegar a ser la cabeza de una universidad, the los heads jefes, of movie studios o los jefes de un estudio de cine. or these things take time to develop, to invest the money in, to prepare the experts that have the credentials and the respect of the world. Estas cosas toman tiempo para desarrollarse y llegar a tener las mejores credenciales y llegar a ser los mejores. But that is what truly Pero will transform the eso es nation. lo que de verdad hace un cambio verdadero. When we do that, Cuando nosotros hacemos the eso, nation will start to think la different. nación va a empezar a pensar And diferente. then it'll start to speak
with a new tongue. Y una vez piensen diferente, van a hablar de una manera And no longer diferente. listen to the seductive messages Y of the no Nimrods van of a our nations. volver a ser seducidos por el lenguaje de Nimrod. We've got to start thinking how to start getting integrated and involved in developing and raising up Christian leaders like this. Nosotros tenemos que estar pensando en cómo integrar todo esto y desarrollar líderes cristianos para esto. There's a few different just suggestions of things that could be done. En esta filmina podemos ver algunas sugerencias Create- de cosas que se pueden hacer. Create networks in every city of these artists, Necesitamos crear mass redes communicators, de artistas, redes de comunicadores, so they start developing this kind of a long-term strategy. para que ellos empiecen a pensar en una estrategia a largo plazo. And then Christian business leaders and others can come alongside and saying, I'll partner with you. We're going to build that movie studio. Y entonces los negociantes pueden venir y decir, We're vamos gonna- a trabajar juntos, We're going to vamos a buy that newspaper. construir un estudio, vamos a comprar We're- un periódico. We're going to put those journalists into the top and speaking to the nation. Vamos a poner a estos escritores, a estos reporteros como los más grandes para que hablen a las naciones. Hallelujah. Amen. You want to see that happen in your ¿Quieren nation? que eso pase en su nación? Amen. We can do it. Podemos hacerlo. It has been done. Necesita ser hecho. That's the point of this. These three things have proven to work in the past. Tienen que ser hechos porque estas tres cosas han sido probadas que se pueden hacer en la historia. It will work again. Eso puede volver a funcionar, But if we start now. pero si empezamos ahora. Amen. Amén. God bless you. Que Dios les bendiga.